Hola youtubers, estamos de nuevo en el interior de la barra del Salón Mari Brizard de Dry Martini Barcelona. Hoy tenemos a un médico que es forense, psiquiatra forense, que es ensayista, que es profesor, que es conferenciante y es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense. Poca broma, es usted muchas cosas, señor Leopoldo Ortega Monasterio. Y seguro que usted también, que más o que menos, Bueno, cuando te dedicas a una tarea, la vamos a ver. desarrollas en muchas facetas. Y usted ha escrito no hace mucho, creo que fue en febrero, salió su libro, Ensayos sobre la maldad. Exactamente. Creo que está agotado, además. O sea, ha tenido un éxito brutal. Vale. Afortunadamente sí, ahora están con otra edición. Vale. Vamos a hablar, además, de medicina forense, vamos a hablar de la maldad, vamos a hablar de psicópatas, sociópatas, narcisos, obsesivos. Y lo primero que le tengo que preguntar es cómo se convive con la maldad y con la muerte constantemente como usted hace. Claro, la medicina forense llega a planos mucho más normales, pero también colabora con la policía y con temas de... Con la justicia. Con la justicia, bien, vaya. Bien. Vamos a Cuénteme un poco. A ver, el contacto con la muerte, el estudiante de medicina, cuando entra en la facultad, ya está tocando huesos, disecando cadáveres, la muerte está presente en toda la medicina. Aunque, curiosamente, la función principal del médico es evitarla o mejorar la calidad de vida de la persona y aliviar sus dolencias. Ahora, hay vertientes de la medicina, como puede ser la vertiente pericial, forense, propia de lo que se llama de patología forense, en la cual se encuentran con la tesitura de esclarecer la causa de una muerte, es la autopsia médico-legal. También hay autopsias clínicas, es decir, cuando un paciente fallece, el estudiar el cadáver también facilita el desarrollo científico de la medicina, porque puedes encontrar el estado de los órganos y una serie de observaciones que pueden ser interesantes para mejorar el conocimiento de la enfermedad. Entonces, usted me ha hecho una presentación que yo se la agradezco, yo soy psiquiatra clínico, es decir, veo pacientes, psiquiatra docente, tengo alumnos, soy profesor titular de universidad, y psiquiatra perito de los tribunales. Entonces, en los peritos de los tribunales, la psiquiatría forense se dedica fundamentalmente en la vía penal a estudiar el estado mental de un paciente que es objeto de una acusación penal, para valorar su responsabilidad, su imputabilidad. Aquí hay casos en los que se ha perpetrado una muerte, hay casos que hay que peritar a un asesino, pero otras veces no, es una agresión a la policía o al vecino, o una agresión sexual, según qué conductas que son ilícitas, son delictivas, pero no siempre implican una muerte. Luego la psiquiatría forense tiene una vertiente civil en cuanto a estudiar la capacidad de una persona por si necesitara unas medidas de apoyo, de ayuda para administrar sus bienes. Imagínense una persona con una demencia de Alzheimer o algo parecido, pues que hay que administrarle sus intereses y su salud. Y también derecho de familia, en cuanto a la capacidad parental de un padre o una madre para custodiar a los hijos en supuestos de separación y que se discute la guardia y custodia. Y luego la parte laboral, en cuanto que analizamos la capacidad de una persona para poder ejercer su profesión y que puede ser objeto de una invalidez total o parcial. Es decir, que son las vertientes penal, civil y laboral las que fundamentalmente analiza la psiquiatría forense. Y entiendo que el psiquiatra forense, prioritariamente, lo deseable es que sea clínico, es decir, que vea pacientes, y el caso mío, pues si me agrada la docencia, pues también desempeño la enseñanza de mi materia. Y esto no es demasiado trabajo, porque es lo mismo, es decir, el mismo conocimiento que te obliga a conocer a un paciente te permite explicar lectivamente aquella patología y te permite peritarlas cuando se trata de llevarlas a un tribunal. Usted peritó un caso muy mediático, que fue el del violador de la Eixample. El caso que se dice caso de tristemente célebre. Tristemente célebre. Más el hombre acabó... Claro, yo le llamo mediático, soy periodista, me toca llamarle mediático. Tristemente célebre. Cuéntame un poquito. Bueno, este tema, como ya se llevó a juicio, luego no hay secreto profesional, yo según qué caso no los puedo comentar, pero eso ya fue a juicio, un juicio es público, incluso estuvo en los telediarios, estuvo en el Informe Semanal, que es un programa de televisión, entonces aquí no hay un secreto que guardar. Bueno, este chico pertenecía a un contexto social muy marginal, muy depauperado, del barrio del Raval. Hay ambientes marginales en cualquier lugar, pero el barrio del Raval en aquella época pues era especialmente... se caracterizaba especialmente por una densidad de población con dificultades de integración social.
Y entonces la familia pues era muy buena gente, pero era un padre ausente, una madre que no daba abasto con la situación, unas hermanas que se tenían que buscar la vida. El chico este estaba un tanto desamparado, desorientado, y se vinculó con pandillas, con grupos que no eran un buen modelo de identificación. Ajá. Y de allí pues estaba un chaval que tendría 20 años, pues es una edad de mucha plenitud, de mucho vigor sexual, pues mezclaba la sexualidad delictiva, las violaciones, con pequeños robos, y era pues un delincuente multireincidente, y yo no sé si llegó a violar a tanta gente, pero por lo menos digamos, se extendió el mito como que había violado a 400 mujeres. Yo no sé si fueron tantas, porque es imposible esclarecer, es imposible que un tribunal pueda esclarecer, en este caso, tantos delitos. Pero en todo caso fueron muchas, y entonces aquí se discutía si era imputable o no era imputable. Es decir, el delito está claro, la infracción está clara, se planteaba si tenía algún trastorno mental que le pudiera atenuar la imputabilidad. Entonces nosotros entendimos que no, que a pesar de que tenía una conducta psicopática, esto no le afectaba la capacidad de conocimiento y la capacidad de actuar. La defensa planteó que sí, que tendría alguna merma. Trajo un neurofisiólogo muy importante, el doctor Papí, que le había hecho un electroencefalograma, sí, que había detectado algunas anomalías electroencefalográficas. Bueno, al final el tribunal le puso un pequeño atenuante, o sea, no un eximente ni eximente incompleto, sino que llaman un atenuante, que para entendernos aminora muy poco la pena, o sea que casi parece, con lo serio y lo grave que es este tema, casi parece un chiste. En vez de 400 años solo le pusieron 30. Es decir, en cualquier caso, en España no se cumple más de esta cantidad de tiempo, pero le pusieron un pequeño atenuante que era un poco testimonial para dar a entender que este hombre no acababa de estar bien del todo, que no era homologable con una persona normal. Ahí entramos y luego el pobre hizo un proceso degenerativo y murió en silla de ruedas muy joven, con apenas 30 años. Es decir, un proceso neurológico degenerativo tipo ELA, tipo estas enfermedades que degeneran la médula espinal y la afectación cerebral, y murió muy pronto. Bueno, ya entraríamos ya en el tema de la maldad, porque mi pregunta es, el tema, no el tema de la violencia sexual, porque eso supongo que es un ejercicio de poder que siente el que lo ejerce, ¿no? Sí. Pero la maldad en sí siempre procede del poder, de las ganas de poder, del ansia de poder. Vamos a ver, claro. A ver, toda infracción delictiva, digamos, es un acto malo. Atropellar a alguien por la calle o darle un puñetazo, dar una patada, eso es un acto malo. Ahora, una cosa es el acto en sí, la infracción, que merezca un reproche, y otra cosa es que podamos llamar malvado al sujeto. Entonces, el sujeto, para poderlo definir como malvado, nos encontramos con una pregunta, y es si se trata de una cuestión cuantitativa o cualitativa. ¿Qué quiero decir? ¿Se es o no se es? ¿O se es un poco y se es algo más o es algo menos? Es decir, yo pongo un ejemplo: las alteraciones cuantitativas, o llamadas también dimensionales, sería, por ejemplo, la glucosa, el azúcar, o la presión arterial. Todos tenemos glucosa, si tienes mucha eres diabético, y si no, no. Y todos tenemos presión arterial, si tienes mucha eres hipertenso, y si no, no lo eres. Entonces, malo si hacemos una autocrítica, todos hemos sido algo. En el colegio a veces hemos sido algo crueles con los otros niños, con abuso de autoridad o de poder, nos hemos burlado de profesores que de buena fe hacen un esfuerzo para formarnos, hemos sido crueles con nuestros padres, les hemos dado disgustos. Es decir, que la maldad no es decir, estos son malos y nosotros buenos, y los vemos desde fuera, como si fueran unos extraterrestres que son los malvados para impactar a la opinión pública, y nosotros los observamos desde el lado, desde la orilla de los buenos. La maldad se encuentra en muchos lugares, y la maldad en pequeño grado está extendida, y el niño de pequeño tiene pulsiones sádicas. El psicoanálisis habla de fase sádica anal del desarrollo. Ahora, hay un momento ya que se traspasan líneas, diríamos líneas rojas, metafóricamente hablando, y entonces hay personas que alcanzan una malignidad extrema, y serían los casos en los que predomina esa tétrada en cuatro dimensiones, que serían la de la psicopatía, el narcisismo, el maquiavelismo y el sadismo. Entonces, 4 factores juntos, presentes con un peso, digamos, notorio, constituirían a la persona esencialmente malvada. Pero estos rasgos, en pequeña intensidad, están presentes en casi toda la población, o en un amplio porcentaje de la población. Ser un poco maquiavélico, un poco manipulador,
sea algo sádico, hay quien se recrea fastidiando a alguien, y de pequeños los niños son algo sádicos. Es decir, hay factores, repito, que están presentes en casi toda la población, y cuando se dan en grado muy intenso y quebrantan normas morales absolutamente ya inaceptables, entonces ya encontraríamos las Es personas una cuestión malignas de propiamente gestión, dichas. ¿no? Que sepamos gestionarlo de alguna manera. Sí, es una de las interpretaciones que podemos hacer, es esta. Sí, 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 sí. ¿Y la gestión cómo la conseguimos? ¿Desde el conocimiento? ¿Desde la educación? ¿Desde dónde? Pues la Claro, es que es educación, muy fácil ser a ver, malo. la educación es fundamental para transmitir valores a la persona. La gestión tiene que ver con el autocontrol, con la capacidad reflexiva, con que el sujeto tenga una maduración que le permite ser dueño de sus impulsos y de sus emociones. Y luego es fundamental la capacidad de autocrítica necesaria para que haya una barrera moral desde la que el sujeto puede controlar sus comportamientos, de manera que a priori él ya prevé unas consecuencias que no va a aceptar por sí mismo, y de esta forma funciona con una moralidad que le permite mantenerse en una cierta armonía con sus congéneres. Pero hay un experimento, o hay varios, por ejemplo, se hizo un experimento en la cáncer de Stanford, que se hizo, se pusieron unos sujetos como de ensayo de investigación, como si fueran presos, y otros como carceleros, y se los dejó hacer. Y eran estudiantes o personas de la vida civil, normales y corrientes, no tenían antecedentes delictivos, etc. Bueno, pues cuando se les deja hacer, los que hacían de carceleros eran durísimos, que hubo que pararle los pies porque algunos se metían a malos tratos que eran vejatorios y eran crueles y eran ilegales prácticamente. Ahora vamos a la teoría de Hobbes y de Maquiavelo, que lo somos por naturaleza. Cuando se da luz verde, pues aparece. Por ejemplo, en Yugoslavia, que era un país relativamente tranquilo y estable, con una dictadura suave y comunista, en los años, ya desde los años 40, en los años 90, cuando se produce una confrontación de zonas, de identidades y de regiones o de nacionalidades, hubo luz verde y hubo violaciones, hubo actos vandálicos, se perpetraron una cantidad de comportamientos infamantes que nadie le hubiera dicho de aquella sociedad, que estaba bastante estabilizada y controlada. ¿El malo sabe que es malo? Sí, lo que pasa es que me estoy hablando del maligno máximo, porque estoy repitiendo, no podemos decir buenos y malos, podemos definir como si dijéramos los que tienen o no tienen carnet de conducir, los que saben o los que no saben nadar. ¿Sabes nadar o no? Porque si no sabes te ahogas, es decir, hay diferencias muy categóricas. Entonces no puedes decir estos son malos y estos son buenos, porque personas que pueden parecer buenas en según qué extremo, en según qué situaciones, ya no lo son tanto. Entonces, volviendo al tema, él sabe que su conducta no es aceptada, que es reprochable, pero, digamos, le puede su propia vanidad, le puede su propio narcisismo, y prioriza sus fantasías egocéntricas de poder satisfacer sus pulsiones de dominio, y desde esta posición desconsidera los valores morales que él conoce, pero que no los interioriza, no los valora, no los da por válidos. Ese sería el narciso. Claro, yo puedo conocer unas normas, pero me parecen absurdas y no tengo por qué cumplirlas, salvo que me enfrente con una multa o con lo que fuera. Entonces él, aunque sabe que aquello es reprochable socialmente y legalmente, él no lo asume desde su propia jerarquía de valores. No sé si me han entendido. Perfectamente, sí, sí. Y entonces, ¿el psicópata cómo lo tratamos? ¿Qué lugar ocupa ahí? Pues el psicópata, entendido el narciso, ahora vamos a por el psicópata. El psicópata, es que el psicópata es algo narciso, porque si no estuviera endiosado consigo mismo y estuviera autosatisfecho consigo mismo, no se comportaría de esa forma. Por lo tanto, digamos, hay 4 círculos concéntricos o convergentes en los cuales se comparte un territorio entre psicopatía y las otras dimensiones de la malignidad. Entonces, el psicópata se caracteriza sobre todo porque tiene un repertorio de comportamientos disociales muy manifiesto y muy continuado. Por el contrario, una persona puede ser sádica y se mantiene bastante autocontrolado y está dentro de la ley, dentro de lo posible. En cambio, el psicópata, si no con la ley, al menos con las normas de la familia, de la empresa y de los clubs a los que pertenezca, además, es un sujeto que, digamos, coloquialmente, te la hace continuamente. En cambio, uno puede ser maquiavélico, puede ser malvado, pero sabe contener y solamente va a apretar la clavija cuando le conviene y cuando sabe que está seguro de que no va a ser detectado y que va a ganar la partida.
En cambio, el psicópata es más desinhibido, no piensa tanto en las consecuencias y es como un caballo desbocado, es como un coche sin frenos, y por lo tanto el psicópata se detecta con más facilidad. No quiere decir que todos estén delinquiendo, pero en el ámbito familiar, social, laboral, interpersonal, en cualquier contexto, el psicópata, digamos, da la nota, es una persona. ¿El maquiavélico es más inteligente entonces? ¿O más estratega? Bueno, claro, el tema de inteligencia es difícil en ocasiones medir la inteligencia. Porque, fíjense, ¿qué son los test de inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Pues lo que miden los test de inteligencia. A lo mejor una persona no te da tanta inteligencia en un test y luego funciona muy bien en la vida. Ya. Y otra persona te da un nivel muy bajo y luego funciona bien. Entonces, el maquiavélico lo que tiene este sentido estratégico del comportamiento y una gran capacidad manipuladora para obtener unos fines determinados. Pero cierta dosis de maquiavelismo es muy frecuente y es casi normal, porque a veces te dicen, oye, esto no es el momento adecuado, esto no es oportuno, o díselo tú, o díselo de esta forma, o dile que se lo diga a su cuñada o que se lo diga a su sobrino. Es que sabemos cómo manipular a alguien. Claro, esto se hace continuamente. Hay que frenar, no, mejor que lo digas tú, que lo diga el otro, que hazlo, o sea, hoy no es el día, espérate otro día. Aquí estamos jugando los hilos. Ajá. ¿Y el sociópata? El sociópata es una definición que está emparentada con el psicópata. Viene a ser como un psicópata cuyo origen se produce o se establece por el contexto social en el que ha vivido. Es decir, el psicópata nace o se hace, no lo sabemos bien. Pero el auténtico psicópata tendría como un temperamento, como una tendencia intrínseca, inherente, a comportarse como tal. Y el sociópata es el que el grupo le lleva a comportarse de esta forma. Luego, si es una persona más inmadura, con menos posibilidades de escolarización o de adaptación o de integración social, o que no tenga el adecuado control de sus progenitores, o que los progenitores no son adecuados, y entonces esta persona es como un barco velero que va derivando por donde va el viento. Y esta persona, el sociópata, si tiene la mala suerte de vincularse a grupos con comportamientos malignos, pues él se implica en este tipo de dinámica, pero él intrínsecamente, diríamos, en el fondo, no es así, sino que las circunstancias le han llevado por ahí. Pero este me parece muy peligroso, ¿no? ¿Sociópata? Bueno, porque la palabra suena muy fuerte, sociópata, porque se quiere dar a entender que el origen es más bien social. Por eso, me parece como más peligroso incluso. Yo me acuerdo de una imagen, Anglés, que es el de las niñas de Alcácer. ¿Se acuerda de este caso? Sí. Yo me acuerdo cuando salió su madre por televisión, que yo pensé, no me extraña que este chico sea quien es. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, porque no sabía ni hablar aquella señora, iba con harapos y aquello era un lugar bastante inmundo. Ya. Es difícil crecer así, ¿eh? Crecer así y comportarse luego con lo que llamamos normalidad. Es muy difícil. Bueno, hay una interacción con el medio, o sea, la persona desde que nace va desarrollando su vía hacia la maduración en función de la interacción con el medio. Si el medio es desajustado, es nocivo, es patógeno, pues el resultado es patológico, es disocial. Todos esos comportamientos son revisables desde pequeños, o sea, los podemos conducir cuando son niños pequeños. O sea, ¿se identifica a un psicópata pequeño, por ejemplo, de 10 años? Bien, en principio se contempla que para establecer un diagnóstico de una caracteropatía, o sea, una personalidad, un comportamiento anómalo, hay que esperar los 18 años. Pero esto es una convención clínica. Vale. Una persona a los 12 o 13 o 14 años, etiquetarlo y estigmatizarlo parece muy fuerte. Se está desarrollando, espérate que culmine el proceso hacia la maduración. Pero claro, pues voy a hacer una pregunta, me parece una preocupación muy razonable y obvia. Bueno, ¿qué hace si un chaval a los 10, 12, 13 años tiene un comportamiento dañoso? Estamos con los brazos cruzados hasta que tenga 18 y le hacemos un diagnóstico, ¿no? Ya que termina antes. Claro. Ya está descrito conductas negativistas desafiantes, ¿sí? O sea, lleva la contraria y encima te planta cara y se confronta con las normas establecidas. Entonces, en ese nivel hay que intervenir. Pero tengo que decirle que no es fácil, porque en una psicoterapia es muy importante que el sujeto, que el paciente se implique. No sé, si yo tengo un quiste en la rodilla, me quedo quieto
y el cirujano me arregla el quiste. Ajá. Si tengo una muela con un carie, abro la boca y el odontólogo me arregla la boca, etcétera, ¿no? Una mujer va a dar a luz, pues deja que la comadrona o el ginecólogo haga lo que tenga que hacer, ¿no? Pero en una psicoterapia, si uno no se implica, no pone de su parte, no tiene conciencia de que aquello hay que arreglarlo, es muy difícil que funcione una psicoterapia. Diríamos coloquialmente, el diálogo terapéutico le resbala, le entra por aquí y le sale por allá. No O sea, interiorizan. no hay remisión, Entonces es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil una curación homologable con otro tipo de patologías que pueden tener un resultado muy favorable. No quiero ser pesimista, pero esto es lo que hay. Vale, o sea que ese nacimiento me está diciendo que de alguna manera hay una carga biológica y esa carga biológica se desarrolla con la interacción con el medio familiar y social, escolar, en el que vive el sujeto. Curioso. Y o sea, una combinación de factores genéticos y factores ambientales. Difícilmente reconvertible, entonces. No hay que, digamos, desistir, no hay que ser pesimista, pero si somos realistas y somos sinceros, tenemos que aceptar que son unas disfuncionalidades difíciles de corregir. Por ejemplo, con los años la persona va madurando y corrige un poco sus desviaciones, es decir, que en cierta medida hay elementos que pueden hacer que el sujeto se haga menos maligno, pero en principio son personalidades que no tienen un abordaje terapéutico como podemos tratar un enfermo propiamente dicho psiquiátrico, bipolar, depresivo, lo que fuera, que tenemos técnicas de terapia psicológica y de farmacología para mejorar o curar los cuadros clínicos. De todas maneras, hay psicópatas que han sido famosos y han tenido éxito en la vida. En este ensayo que usted ha comentado, lo comenta el concepto de psicópata de cuello blanco, de guante blanco, es decir, personas que, o de cuello blanco, guante blanco. Cuello blanco, creo que lo llaman. Sí. Bueno, pues son personas que sus habilidades las saben manejar y las saben controlar para no convertirse en sujetos violentos que están rompiendo la norma continuamente, sino que van esquivando, van manejando, van manipulando, van moviendo los hilos y esa malignidad la saben enderezar y la saben controlar como si fuera una partida de ajedrez, que al final llegan al jaque mate y llegan al éxito, habiendo sorteado los obstáculos y habiendo obtenido un resultado para ellos favorable. O sea que son sujetos con una peligrosidad muy manifiesta, pero que además no se les puede ni detectar ni penalizar desde un principio, porque saben escurrir, vulgarmente hablando, coloquialmente hablando, saben escurrir el bulto. Son sujetos de gran peligrosidad. Ahora mismo tenemos unos cuantos que en vez de escurrirlo van de frente. Tenemos un montón de guerras en marcha. O sea, hay gente de cuello blanco. Esta es otra, que el poder cuando puede ser beligerante y cuando está respaldado por la coartada de una ideología y de la fuerza de un Estado, puede ser terrible. Lo hemos visto a lo largo de la historia y lo seguimos viendo ahora. Actualmente, ahora mismo hay que tenemos coger un Zelensky, tenemos un Putin, tenemos ahora mismo, toda esta peña que parece que... Curioso, ¿eh? Nos hemos quedado los dos pensando. Bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué medidas se puede tomar contra esta gente? O sea, desde un punto de vista de seguridad pública, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque claro, identificamos un psicópata y ¿cómo lo detenemos? Bien, en las sociedades, digamos, democráticas, modernas, desarrolladas, que defienden los derechos humanos, etcétera, etcétera, no se puede penalizar a alguien por su personalidad, sino solo si llega a perpetrar un acto delictivo. Esto es uno de los problemas, hasta que no hay sangre. Claro, no podemos decir, mira, que hagan unos expertos, psicólogos y qué tal, que digan cómo es, y si es peligroso vamos a tomar medidas de seguridad. No, diga, lo que diga un técnico me es igual, porque a lo mejor hay un test que ahora funciona y luego vemos que se puede mejorar y que queda obsoleto. O sea, nosotros podemos predecir hasta cierto punto. Entonces, no se puede, digamos, obligar a medidas coactivas, coercitivas a nadie por el mero hecho de que tenga unos rasgos de personalidad determinados. Habría que esperar que perpetre un hecho delictivo. Pero, como decía, hay muchos malvados que no delinquen, que hay otras formas de manejar la maldad y de poder manipular. Pero ahí hay un tema curioso, porque es que una persona malísima, o sea, un psicópata, ¿vale? Tú sabes que va a hacer daño y no lo podemos extender hasta que hay sangre.
Eso, o hay otra enfermedad, o te hace una estafa, o otro tipo de... bueno, claro, yo estoy pensando en la sangre Ya, ahora, ya, ya. pero esto me parece como muy, muy absurdo. Es que si no, una cosa es que haya una patología psiquiátrica, una psicosis persecutoria, con ideas satánicas y demás, entonces sí que es un enfermo que hay que ingresarlo como enfermo, no como, mal, como enfermo. Pero si no hay un estado de enajenación, las leyes no pueden intervenir por factores de peligrosidad. Ahora, la pregunta que usted hace es razonable. Vamos a ver, en el siglo XIX, la segunda mitad sobre todo, se ha desarrollado mucho las ciencias empíricas, las ciencias puras, entre ellas la medicina. Y aparece la idea de que hay que prevenir. ¿Claro? Las vacunas, por ejemplo, es una gran forma de prevenir. ¿Eh? Y prevenir accidentes, prevenir la tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, prevenir por lo menos, aminorar el riesgo con aire puro, con aire sano, evitar el hacinamiento, que el sujeto tenga defensas para que no se contagie con la tuberculosis. Es decir, la idea de la prevención está muy presente. Entonces aparece la idea de decir, bueno, vamos a prevenir el delito, pues vamos a intervenir antes de que se produzca. Si bien la enfermedad intervenimos antes de que se produzca, con las acciones malignas intervenimos antes de que se produzca. Y esto incluso, por ejemplo, un año, una época que un desarrollo legislativo progresista, con sus virtudes y sus defectos, que fue aquí en España, por ejemplo, en la etapa de la Segunda República, pues se impuso una ley de peligrosidad social, y luego el régimen que vino después, retocándolo un poco, la mantuvo, con la buena fe, entre comillas, de para evitar el delito vamos a intervenir antes de hora. Y en aquella época se consideraban aspectos que hoy nos pueden parecer aberrantes. Por ejemplo, se consideraba que la homosexualidad era un peligro, porque se asociaba con crímenes sadomasoquistas o lo que fuera. Es decir, que cuando la ciencia se quiere aproximar a según qué aspectos, se equivoca y luego rectifica. Ajá. Y un aspecto tan importante como es la libertad de un sujeto, no podemos ir a ver si la ciencia acierta o se equivoca. Por tanto, los planteamientos actuales consensuados es que no se interviene por la peligrosidad de un sujeto si no manifiesta conductas claramente dañinas. Y luego ya se contemplan, digamos, delitos de peligro. O sea, si uno conduce contra dirección en según qué contexto y embriagado, no hay que esperar que atropelle y mate a alguien. Ya es un delito porque pone en peligro a la gente, ¿no? Es decir, que ya existen delitos de peligro. Pero, en términos generales, a la personalidad, por sus rasgos intrínsecos, sus peculiaridades propias, no se le puede coartar o coercer con medidas terapéuticas o punitivas de ningún tipo si el sujeto no las acepta. Pero de alguna manera me está diciendo que todo eso son enfermedades. Entonces, ¿la maldad es una enfermedad? La pregunta es tan interesante como imposible de responder absolutamente. Es decir, la idea de enfermedad es una convención. ¿Qué es un hipertenso? El que tiene muy elevada la presión arterial. ¿Cuánto? Pues estadísticamente por encima de la media. Pero a partir de cierta edad le sube a todo el mundo. Entonces, lo normal es el hipertenso. Pues vamos a bajarlo. ¿Por qué? Porque el hipertenso es un riesgo del tipo que sea, ¿no? Es decir, el concepto de lo normal o anormal es difícil establecerlo, incluso en enfermedades orgánicas o corporales o somáticas. Más lo va a ser en conductas psicopatológicas, donde hay una valoración social de aquel comportamiento y donde la interacción personal es muy importante para definir que una persona sea normal o no lo fuera. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, la maldad en sí mismo es un hecho de valoración moral, y esto lo digo en el ensayo, que no nos corresponde a los psiquiatras o a los psicopatólogos. Es decir, los teólogos, los filósofos, los moralistas, los pedagogos, profesores, sobre todo los de enseñanza primaria, secundaria, que es cuando se están formando los valores de un niño, de un adolescente, pues han de tener criterios de bondad o de maldad y decir lo que es bueno y lo que no lo es, y no el clínico. Entonces, el clínico, cuando le llega alguien a la consulta o le llega al hospital, hace lo que puede, pero él no tiene tampoco la potestad para decir, usted es bueno y usted es malo porque lo digo yo con mi criterio clínico. Y luego estamos diciendo que con este criterio habría sujetos que son claramente malvados y que hoy tienen un poder mundial importante, que habría que mandarles entonces una ambulancia e ingresarlos. Pues mandamos a una ambulancia de Generalidad a que ingrese a
a Putin, o por poner un ejemplo de una persona claramente dañina. Se nos va de las manos. Es decir, que la clínica actúa dentro de sus modestos límites y dentro de sus modestas capacidades, y por desgracia hay modalidades de maldad que se nos van de las manos y que cuando existe una ideología, pues muchos miles y muchos, incluso filósofos, fíjese, el siglo pasado, dos filósofos los más importantes, que eran Heidegger y Sartre, apoyaron modelos claramente totalitarios, con todo el daño físico que comportaron. Por lo tanto, no tenemos aquí los psiquiatras ni los psicólogos la potestad para decir quién es bueno y quién es malo y cómo se debe intervenir. Nosotros tenemos una modestamente acotado nuestro territorio. Sí, pero pueden definirlo como enfermedad. Pero en casos concretos. Claro. Ya entiendo, o sea, no como genérico. Ahora bien, hay sujetos que claramente tienen una personalidad patológica. Yo ahora no quiero poner nombres de mandatarios porque unas personas pueden pensar de otra forma. Lo fácil es hablar de Trump y hablar de Lula, no quiero entrar en el tópico. Son muy evidentes estos, sí. Pero claro, hay sujetos que presentan unas anomalías comportamentales y de personalidad y de estructura mental claramente anómalas, y en cambio tienen millones de seguidores entusiastas. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, nosotros los psiquiatras no podemos decir qué seguidores está el acierto. ¿No? La opinión pública y la democracia, con poderes representativos elegidos por los ciudadanos y demás, es algo que se nos va y que no nos corresponde a los psiquiatras ni a los moralistas establecer allí unos criterios categóricos. Bueno, quizá uno de los peores males que tenemos es la opinión, ¿no? La tiranía de la opinión. Falta criterio, quizá, ¿no? Y sobra opinión. ¿Está de acuerdo? Sí, sí. Pues ahí estamos. Con su permiso cojo un sorbo de zumo. O dos. Estamos en una coctelería, puede usted beber lo que quiera. Bueno, pues nada, hemos hablado de la maldad. Me encantará ver su libro cuando pueda volver a revisarlo, porque va a haber otra edición, ¿no? Sí, me imagino. Sí. Y me ha encantado hablar con usted. Si le puedo añadir un comentario puede más. añadir lo que quiera. El otro día, cuando presentaba el libro con Norberto Bilbain, que es un filósofo amigo mío que colabora en la Vanguardia, ¿no? Sé quién es. Sí. Él dice, bueno, al final, dice, aquí parece que sálvese quien pueda, porque hay una reflexión que yo escribo allí, bueno, ¿qué hay que hacer ante este tipo de personas? Bueno, pues, mantenerse a salvo, mantenerse a distancia. Si se pone muy violento, pues buscar la ayuda, buscar la salvación, y, como dicen los castizos, que Dios reparta suerte. Es decir, que llega un momento que al que Dios se la dé, que San Pedro le bendiga. Es decir, que no tenemos un método ni una técnica para librarnos de la malignidad, que la podemos tener al lado nuestro, porque el manipulador, por definición, si te está manipulando, tú no te enteras. Por definición. Es el más peligroso, quizá. Entonces, una colectividad, si es manipulada, tampoco se entera. Entonces, yo no soy quien, nadie es quien, para decir este criterio está manipulado y este criterio no. Entonces, hay que dejar que la propia sociedad se vaya autocorrigiendo y se vaya autodefiniendo en los avatares que deseamos que sean bonancibles, pero que, por desgracia, la historia nos depara reiteradamente lo que estábamos comentando hace un momento, por desgracia. Y lamento no puede ser más optimista. No, lo fácil sería dar un manual de instrucciones y venderlo, no es así, no lo puedo hacer. Es lo que hay. Claro, es lo que hay. Sí. Pues muchísimas gracias, hemos aprendido un poquito más de la maldad y me ha encantado. Pues gracias. Espero que os haya gustado a todos. Ha sido un placer charlar con vosotros. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hay malos por aquí? A ver, es una cosa moral. ¿Ya has visto lo que ha dicho? No, bueno, por ejemplo, yo soy muy vengativa. Ajá. Y eso no es bueno. Eso No, es muy esto malo. es un rasgo, bueno, es un rasgo, pero no necesariamente define una maldad, es un rasgo. Hay niveles de venganza. ¿Perdón? La esquizofrenia es una enfermedad mental. Por lo tanto, el esquizofrénico no sería una persona malvada, sería un enfermo. Sí, por eso no le he preguntado. El esquizofrénico igual cree que el vecino de arriba es un marciano, es un brujo marciano que lo quiere matar. Esos no Entonces, matan, tiene ¿no? una agitación, pero puede agredir a un vecino, puede hacer daño. El asesino de la ballesta, aquel chico que se cree que su padre está endemoniado y le lanza una ballesta para matar al demonio, y lo mató. Eso ya es un estado de enajenación, no es una malignidad propiamente dicha. En realidad hablamos de trastornos de la personalidad. Exactamente, que serían caracteropatías, serían trastornos del comportamiento.
Cogemos los instrumentos, con el permiso. Ya. Claro, Ahora vamos a cambiar vamos a cambiar, a cantar cambiar el chip. Bueno, Julieto, gracias por haber tragado el rollo. Gracias por haber tragado el Oye, rollo. me ha encantado, ¿eh? Gracias por haber tragado el rollo. Tú ya lo has oído 20 veces esto. Ya. Sí, me gusta. Sí, Os ¿perdona? habéis pasado bien, a mí me ha encantado hablar con este señor. Porque otras He aprendido un veces montón estaba hoy. preparando la guitarra, preparando no sé qué, no te- Ya. ¿Eh? Estuve en la presentación Sí. de Te la Luca tenías Navafe. triste, ¿no? la Atenea. Treu aquest taburet, potser, no? Que ens